Bueno, buenos días de nuevo. Entramos con el segundo de los vídeos que nos van a permitir evaluar el trabajo que hemos realizado en este primer trimestre del programa Máster, en el que hemos estado estudiando todos los aspectos técnicos que el comercio internacional nos habilita o nos permite, como son aduana, transporte, banca, financiación, etc. Bien. Este segundo vídeo lo quiero centrar específicamente en hacer recordar si a la hora de trabajar con una de las variables fundamentales, que son las condiciones de entrega, los Incoterms, llegamos a tener un análisis claro de qué y cómo utilizarlas, del por qué hay que utilizarlas en un momento determinado y qué nos puede obligar o a qué podemos condicionarnos en el caso de admitir algo que no se haya previamente estudiado o se haya hecho previamente un análisis al respecto del mismo. Lo primero que tendríamos que tener claro, todos los que hemos terminado esta primera parte, es que cuando hablamos de condiciones de entrega a nivel internacional, las condiciones de entrega internacionales son aquellas que están reguladas por un organismo normalmente privado y que por el uso continuo en el tiempo los operadores, las administraciones lo hemos aceptado. Por tanto, la imposición por sí misma de que hay que trabajar con una forma, con una norma u otra, no es tan real, salvando que nos aproximemos a lo que las partes decidimos hacer. Lo segundo es que no solamente existe esto que se llama Incoterms en el mercado. Recordemos que tenemos, cuando se trabaje con graneles, los liner terms marítimos, cuando trabajemos con mercancías que están sujetas a regulación especial, como pueden ser aceites, como pueden ser el petróleo, los bitúmenes, etcétera, tenemos que trabajar con normativa FOSFA, que nos ayuda a regular y a definir exactamente qué pasa con las obligaciones, con los puntos de entrega, con la documentación, con la higienización del producto, la trazabilidad del mismo. Cuando trabajamos con, por ejemplo, bienes de equipo, material de uso corriente, podemos utilizar, por ejemplo, las normativas de los Orga Lines como elementos complementarios a las posiciones que tenemos. Y luego, por supuesto, nos quedan las normales, ¿no? Las que hoy todo el mundo habla, sea en mercado latinoamericano, sea en Europa, que parece, por otra parte, que es lo único que existe, que es lo que llamamos Incoterm. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los Incoterms con los que trabajamos hoy son los denominados Incoterm 2010 propuestos por Cámara de Comercio Internacional de París, pero que son unas condiciones de entrega que no derogan, curiosamente, las normas previas, las del 2000. Por lo tanto, yo puedo trabajar indistintamente en estos instantes con cualquiera de las normas, con las 13 siglas que se manejan en la normativa 2000 o con las 11 siglas que se han dejado en la normativa llamada 2010. Por lo tanto, claro. Ahora, ¿qué matices tengo entre una y otra como conclusión a lo que hemos estudiado? Pues posiblemente la primera de las condicionantes es que la norma 2000 sí es de obligado cumplimiento, al menos en los países de la organización que somos miembros de la OMC. Revisemos cada uno en el país en el que estamos, si nuestro país es miembro de la OMC o no. ¿Qué lo es? De momento la norma 2000 tenemos que cumplirla. 2010, partiendo de la premisa de que no sustituye a la norma previa y que la OMC a ese respecto no se ha pronunciado, son unas normas más. 2000. Cuando se redacta en la normativa 2000, se deja expresamente claro qué pasa con el concepto de la entrega. ¿A qué obliga al comprador el concepto o el término de entrega? A aceptar y a recepcionar, es decir, cuando a mí el transportista o el mensajero o el courier me traiga la mercancía a mis instalaciones, en el momento en que me entregue un documento de transporte a firmar o un albarán de entrega, por el hecho de firmar, estoy diciendo que jurídicamente he aceptado el estado en el que me está viniendo la mercancía y jurídicamente estoy diciendo que recepciono mercancía sin importarme cuál es el estado o situación y a lo mejor incluso sin hasta haberla visto o analizado o contrastado. Bueno, eso es lo que hace el 2010.
que no vuelve a tratar este tema. En el 2000 se deja claramente definido que concepto de entrega solamente implica aceptación que no recepción. Es decir, si yo como importador quiero utilizar la norma 2000, como importador me estoy reservando en todo momento, porque la norma me protege, de que si la mercancía que yo al final recibo, aunque haya firmado, no se ajusta a lo que yo he pactado, al no haberse dado la recepción, puedo rechazarla. ¿Bien? Es decir, no ha sido aprobada esa compra. Por lo tanto, bueno, pues creo que la máxima de los elementos diferenciales que tenemos entre una y otra, simplemente con estos dos primeros, como resumen importante de los mismos, es muy, muy importante. Más aspectos que tenemos que tener claro de la lectura de los Incoterms. Por supuesto, la normativa 2000 es una normativa que se ajusta fundamentalmente a operaciones de comercio exterior, y aquellas que no se dan de comercio exterior se nos recomienda que en un documento mercantil o contractual reflejemos aquello que sea propio del acto de compra-venta que se dé entre los dos territorios y entre los dos países intervinientes. Un ejemplo. Si yo quiero manejar entre Perú y Colombia, por ser miembros de la CAN, un Incoterm 2000, y lo quiero mover entregando la mercancía puerta a puerta y va a ir por carretera a través de un documento de transporte terrestre, tengo claro que yo como vendedor desde Perú para entregar puerta a puerta me voy a los Incoterms y veo que el Incoterm que me vale es el que se llama DDP, Delivered Duty Paid, entregado libre de derechos. Pero claro, el concepto libre de derechos es algo que va implícitamente vinculado a tasas e impuestos o deuda aduanera de importación. Claro, si yo estoy hablando de un corredor de libre comercio entre Chile y Colombia, perdón, entre Perú y Colombia, para poder desarrollar ese acto y no me voy a enfrentar a las aduanas, ese elemento no existe, pero ni para exportar desde Perú ni para importar en Colombia. Por lo tanto, me dice la norma 2000 que eso lo haga constar en algún documento. Por ejemplo, dorso de la factura comercial. Las dos partes de mutuo acuerdo hemos decidido que utilizamos los Incoterm 2000 y en ellos la posición de entrega DDP responsable de hacer la entrega de la mercancía en tales instalaciones, eximiendo o suprimiendo o eliminando de la misma aquellos elementos que no son propios de la naturaleza del acto de compra-venta. Se hace como ejemplo el paso de aduana de exportación e importación por no existir de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado, regulación tal, marco tal. Eso es lo que nos dice la normativa 2000. 2010, es cierto que nos lo ha hecho más fácil, no hace falta escribirlo. 2010 nos ha dicho que son unas condiciones de entrega que nos valen tanto para hacer comercio exterior como para hacer comercio entre regiones, como para hacer comercio dentro del propio país. Por lo tanto, se sobreentiende que la utilización de la condición de entrega, más allá de como venga definido por el término, se ajusta de forma automática al proceso o acto de compra-venta que estamos desarrollando. Bueno, posiblemente sea una ventaja en el 2010 la utilización de la misma. Pero cuidado, recordemos, en el año 2000 las condiciones de entrega estaban perfectamente identificadas en cuáles eran las de utilización en un régimen polivalente, es decir, que pudiera ser utilizada por cualquier medio de transporte, y al marítimo expresamente se le dejaban asignadas 6 condiciones de entrega. El Free Alongside Ship, FAS, el Free On Board, FOB, el Coast and Freight, CFR, el Coast, Insurance and Freight, el CIF, el Delivered Ex-Ship, el DEX y el Delivered Ex-Quay, o DEQ. Bien, no había problemas. Es decir, los problemas vienen de la mala operatividad que hacemos los operadores, tanto las empresas como los elementos intermedios. Por ejemplo, si en el 2000 nos están dejando claro que la sigla FOB o la sigla FIF es de utilización marítima, pues ¿por qué la utilizamos en carretera o por qué la utilizamos en aérea? Pues porque todos los demás lo hacen, ¿vale? Pero estamos fuera de lo que dice la norma. Bien. Vamos a la normativa 2010. Bien, la norma 2010 también hace diferencia entre Incoterms de tipo marítimos y polivalentes, pero con un matiz. Y es que los marítimos que quedan, el FOB, el FAS, el CFR y el CIF, son de utilización para un régimen marítimo Trump, es decir, para régimen de graneles, fletamento de buques, grandes volúmenes de mercancía. Muevo de golpe 700 toneladas de un producto.
no containerizado. Claro, si la norma 2010 nos está diciendo esto, ¿por qué en el día a día seguimos viendo la utilización del FOB y del CIF aéreo, pero por qué con más motivo la estamos viendo en movimientos portuarios de contenedores cuando la norma 2010 te dice que no se debe de utilizar, que no se puede utilizar esa sigla, porque no es un granel? Bueno, pues ahí tenemos importante distorsión. Como lo que tratamos con este vídeo es sacar una serie de conclusiones, trabajando sobre la normativa 2000 o 2010, creo que la primera conclusión que tenemos que sacar es que cualquiera de las dos nos es útil. Y por lo tanto, como profesional, lo que tengo que hacer es utilizar aquella que sea o esté más adecuada o ajustada a lo que yo quiera proponerle a la otra parte. El resto, el marco regulatorio que actúa sobre la condición de entrega y en el marco de países en el cuales trabajamos, tanto la TAM como la Unión Europea lo respetan. Por tanto, no tenemos mayor problema. Los tiempos, los procesos, estamos hablando de una operativa, la TAM, Unión Europea, por tanto, puro comercio exterior. ¿Cómo concluiríamos la parte de los Incoterms desde el punto de vista operativo? Bueno, vamos a hacer una suposición leyendo lo que voy a comentar desde la salida de la TAM hacia Europa. Por lo tanto, la posición es work, está allí, está en la TAM. Vamos a suponer que la mercancía sale desde Brasil, desde, pues por ejemplo, Ribeirão Preto. Bien. Bueno, pues vamos a hacer una posición S-Work Ribeirão Preto. Si vamos a hacer un S-Work, ¿qué es lo que yo estoy leyendo? Figura de importador. Que el señor brasileño, como mínimo, habrá sacado los permisos oficiales que permiten que ese producto que me van a enviar, cuando se persone en la aduana brasileña, pueda salir. Yo no puedo obtenerlos desde la Unión Europea, porque yo soy importador, yo no estoy dado de alta en ese país. Bueno, por tanto, primera lección clara. Sea cual sea el Incoterm a utilizar, las condiciones que nos lleven a la obtención o al paso de la administración o al ejercicio del control de la administración conlleva a que es el exportador en su país quien tiene que pasar y quien tiene que obtener la documentación y el importador en el suyo. Y que no nos podemos mezclar. Por tanto, que esa parte nos quede muy clara. Vale, esa es la función del exportador, nada más. Tener sus papeles oficiales en regla, estar dado de alta en los registros que correspondan en Brasil. Obviamente, el haber hablado con el importador a efectos de que el producto que nos va a enviar esté en el envase y en el embalaje que hemos pactado y que esté bien rotulado o etiquetado para que pueda entrar en la Unión Europea sin ningún tipo de problema o paralización. Y por parte mía como importador, lo más importante es haber coordinado con el exportador y a través de mi operador logístico el momento en el que la mercancía estaba terminada en Ribeirão Preto para poder mandar a un transportista y que me la fuera a recoger para poder luego trasladarla hasta la Unión Europea. Lo que conllevaría control del transporte interior, Ribeirão, por ejemplo, puerto de Sao Paulo, de Santos, gestión aduanera en el puerto de Santos, carga al buque, traslado internacional con su cobertura de seguro, llegada, por ejemplo, a un puerto europeo como puede ser, por ejemplo, el de Rotterdam en Holanda, descarga de la mercancía en Holanda, ubicación de la mercancía en el recinto aduanero de Rotterdam, procedimiento o inicio del despacho aduanero de importación con los controles que fueran pertinentes, exención de determinadas situaciones, levante de la mercancía, por tanto, permiso y autorización para poder incorporarnos a la Unión Europea y traslado hasta mi almacén. Es muy claro en cuanto a la gestión de la documentación y en cuanto a la gestión de los costes que soportamos cada uno de ellos. Gran pregunta que siempre se plantea uno en los Incoterms. Oye, ¿qué pasa si yo te mandaba una factura pro forma, una factura comercial con un precio work, Ribeirão, y resulta que se me ha olvidado meter una parte final? ¿Qué hago? ¿Te la mando ahora? ¿La integramos? ¿Me la pagas a partes? Pues, señores, pensemos algo. Las facturas, cuando se hacen
tenemos todos claro que pueden estar sujetas a una modificación. Si lo vamos a hacer y vamos a hacer una modificación, por favor, esa modificación debe de ser informada a todas aquellas partes que hayan tenido algo que ver con la factura. Es decir, no vale con cambiarla en mis instalaciones y me quedo tan ancho y se lo mando al importador, no. Si la aduana de Brasil ha tenido que asentar unos datos y una información de un producto y hemos ampliado a posteriori algo, hagamos una rectificación en el despacho de Brasil e informemos, por favor, de lo mismo. Cuando nos vamos a encontrarnos un poquito más avanzados siguiendo el ejemplo, lo que nos ha debido de quedar claro de la lectura, del análisis de este módulo que hemos estudiado. Cuando estudiamos la posición Free Carrier, el señor de Ribeirão ha hablado conmigo como importador y le he dicho, mira, me parece que el no tener, me parece que el hecho de tener contratado un operador logístico en tu país está bien, pero no tengo control absoluto sobre la normativa que determina qué y cómo tengo que sacar la mercancía del mercado. Por lo tanto, ¿por qué no me haces tú ese favor de aproximarme la mercancía de Ribeirão a Santos? Te encargas tú de ese movimiento. Pero más allá que te encargues del movimiento más la parte oficial que ya venía, sino que te encargues de dejarlo ubicado en el recinto aduanero de Santos y de pasar el procedimiento aduanero de despacho de salida. Y yo me encargo, mi máxima obligación es de coordinar contigo, informándote del día en el que va a salir el barco del puerto de Santos y del tiempo que me da la naviera para que la mercancía estuviera despachada y pudiera entrar en conexión con el buque. ¿Vale? Esto no es, llegamos con una mercancía a Santos, almacenamos, está el barco, le decimos a la aduana, venga, despáchame corriendo, ¡zas! Y cargamos, no. Hay unos tiempos, como que la naviera tiene una fecha tope de cierre de embarques. Por tanto, esa es mi máxima obligación como importador, ¿no? Coordinar contigo muy bien los tiempos que la naviera me da para que no estemos por encima del tiempo de cierre de carga. Si nos vamos a encontrar más avanzados, como por ejemplo puede ser el Carriage Pay To, el CPT, lo que yo le estaría diciendo a la señora de Ribeirão es, mira, he estudiado el mercado, conozco los operadores logísticos con los que estamos trabajando y la conclusión al final es la siguiente. La tarifa export que tú tienes para traerme la mercancía hasta Rotterdam es más barata que si yo al mismo operador logístico le digo que me vaya a recoger la mercancía a Santos. Entonces, tráemela tú hasta Rotterdam porque el flete que vamos a repercutirle al producto es menor. Simplemente porque tu tarifa export es más ventajosa que mi tarifa import en ese instante. ¿Qué le estoy diciendo al exportador brasileño? Que desde donde se había quedado en el Free Carrier, cuya única y máxima preocupación tendría que haber sido la de saber los tiempos de enganche con la naviera y con el operador logístico que yo hubiera contratado como importador para el puerto, ahora ya no es ese, sino ahora es que él tiene que haber organizado con el operador logístico interno o con otro, que es el internacional, el informar que estando la mercancía en Santos en tal fecha y liberada de la aduana, por lo tanto autorizada su salida, puedo conectar con un buque porque ahora el comprador, el importador europeo, dice que sería adecuado tener la mercancía en tal fecha en Rotterdam. Por tanto, mi preocupación como exportador es encontrar operativas Santos-Rotterdam en las que, primero, puede haber una ruta directa. Si no hay ruta directa, es decir, vamos a tener que descargar las mercancías en puertos intermedios, empezamos a hablar del tema de los transbordos, por tanto, hay que haberlo negociado previamente. Rutas directas. Y que estas rutas directas tengan un tiempo de tránsito que se ajuste a cuando yo, importador en la Unión Europea en Rotterdam, digo que quiero tener la mercancía. Es decir, por ejemplo, si a mí el exportador me dice que en Santos me deja la mercancía el 18 de marzo y yo quiero tenerla en Rotterdam el 30 de marzo, eso es imposible, porque en 12 días no navega el buque. O sea, el tiempo mínimo de navegación van a ser 19 o 22. Entonces, apliquemos la lógica, apliquemos los conocimientos y apliquemos la información que nos dan los operadores. O sea, hablemos de algo racional.
Bueno, el caso es que con el CPT, el exportador brasileño me aproxima la mercancía hasta el puerto de Rotterdam sin descargarme la mercancía. Por lo tanto, ¿dónde está el mayor elemento de interacción ahora? Conmigo como importador. En que a mí el exportador me informe tanto de cuando se ha embarcado como que el buque ha salido y está navegando, como que me mande el papel que el exportador le ha pedido a su operativo diciéndole cuál es la fecha estimada real de llegada al puerto de Rotterdam, como que el representante de la naviera que ha contratado notifique de la llegada del buque al puerto de Rotterdam y esa notificación me llegue a mí. Y me diga, hemos llegado, estamos en tal muelle, está la documentación y la mercancía en manos o a disposición de tal operador, díganos usted, señor importador, cómo quiere que procedamos para realizar la descarga. Por tanto, yo tendré que facilitarle un operador logístico que se encargue de hacer esa conexión. Si ahora lo que queremos hacer es una posición CIP, Carriage and Insurance Pay To, es lo mismo que acabamos de comentar del CPT, solo que el exportador brasileño además va a contratarme el seguro de la mercancía hasta que el barco se amarre al puerto de Rotterdam. No tiene más misterio. Obviamente, le diré a este señor exportador, oye, por favor, no te olvides de enviarme un pantallazo, un PDF de la póliza de seguro, porque la voy a necesitar posiblemente para el despacho de importación. Seguimos avanzando. Delivered at Terminal, DAT. Bueno, lo que le estoy diciendo ahora mismo al señor de Brasil es, mira, es que resulta que el operador logístico que tú has contratado, en origen Brasil, tiene un representante directo en el puerto de Rotterdam que directamente, sin tener que yo informarle como importador, oye, este es mi operador, empezar a hacer transmisión de cesiones de documentos, etcétera. Oye, ¿por qué no te encargas, siendo el mismo operador, de que ya descargue la mercancía del barco y nos la deje ubicada en un almacén que está dentro del puerto de Rotterdam? ¿Por qué no me la descargas y me la dejas en el almacén? Eso se llama DAT. Perfecto. No hay mayor problema. Podemos simplemente hablar de que yo como importador necesito una fecha y le estoy diciendo al señor exportador, oye, mira, quiero que esté en Rotterdam en tal día, pues a lo mejor el día 3 de abril, perfecto, es razonable, el barco llega, 3 días de descarga, manipulación, ubicación, más que de sobra. ¿Dónde vuelve a estar otra vez el máximo elemento de desconexión o que nos puede generar problema? En que a mí el exportador no me diga en qué almacén del puerto de Rotterdam me está dejando la mercancía, en qué condiciones y frente a qué tipo de documentación. Y sobre todo, qué tiempo de franquicia es el que tengo en el almacén. ¿Qué es la franquicia? El tiempo de regalo que me da el almacén para que mientras esté la mercancía dentro no me cueste dinero. Está muy bien. ¿Mejoras que yo podría haber hecho con él? Pues, por ejemplo, haberle dicho, oye, mira, ya que tu operador logístico me lo va a traer hasta tu almacén, al que ellos gestionan, ¿te importaría que el almacén fuera un almacén que estuviera catalogado con la clave tal porque eso me permite a mí sacarle ventajas desde el punto de vista aduanero? Sería maravilloso, sería estupendo. Ese es mi máximo elemento de problema. Otro, DAP, Delivered at Place. Lo que le estoy diciendo al señor de Brasil es, mira, yo quiero que me traigas la mercancía ahora hasta una plataforma intermedia europea. Ya no la quiero en Rotterdam, quiero que asumas la responsabilidad de dejarme la mercancía, por ejemplo, en Frankfurt. ¿Por qué? Porque dado los puntos de venta que yo tengo en Europa, si tú con tu operador logístico contratado desde Brasil, por la interacción que tiene con el operador logístico de Rotterdam, puede y habilita un transporte del total de la unidad de carga hasta ese almacén de Frankfurt, a mí ese almacén de Frankfurt me viene excelente. ¿Por qué? Porque desde ahí establezco mi radio de distribución europeo, que no desde Rotterdam. El DAT, por lo tanto, Place, lo que me está diferenciando del DAT técnicamente es que la ubicación de la mercancía vuelve a estar en un almacén, pero fuera del recinto aduanero de importación. Eso sí, en cualquiera de los dos hechos, DAT o DAP, yo importador me veo obligado a ser quien asume y quien se responsabiliza del despacho aduanero de importación con todo lo que conlleva. Procedimientos oficiales, presentación de documentos, recogida de documentación de origen, soporte o garantías de la deuda aduanera, liquidación de la misma, levante, salida. El matiz importante está
en que a lo mejor llegar hasta el DAP, hasta esa posición, conlleva el que el exportador puede estar viendo un problema si yo como importador no genero el despacho aduanero. Por lo tanto, si yo le estoy obligando a que me entregue la mercancía en Frankfurt en una fecha, 10 de abril, la aduana lo mismo no le deja sacar la mercancía si alguien no ha despachado. Entonces, aquí tenemos un problema. El exportador no cumple con el día 10 porque yo como importador estoy actuando de mala fe y no quiero realizar el despacho. Se entiende que se subsana. Los DAP son muy útiles cuando trabajamos con ubicaciones de mercancías hacia zonas exentas, zonas francas o depósitos aduaneros, porque exoneran de muchas cargas y, por ejemplo, el problema que acabo de trasladar ahora mismo desde el punto de vista aduanero, con una garantía, con un aval, lo podríamos haber solventado. Por tanto, fantástico. DDP, Delivered Duty Paid, entregado puerta a puerta. Sería esa faceta donde ahora el señor de Brasil diría, mira, pues me da igual, te lo llevo hasta tu almacén de Frankfurt o de Viale o de, yo qué sé, Louvain, me da exactamente igual. Una ciudad de la Unión Europea. Pero eso sí, cuidado, con la mercancía en el vehículo que llegará y estacionará en tus instalaciones. Yo no te lo voy a bajar, o sea, hasta ahí llegamos. Mercancía ubicada en un vehículo que para en tus instalaciones. Ahora, te la voy a dejar libre de derechos. Es decir, yo me voy a encargar como exportador en contratar a ese operador logístico que ya me está haciendo una gran parte de la gestión integrada y lo que está haciendo es, además, asumir el rol y la responsabilidad de pasar la aduana de importación de la Unión Europea. Lo único que sí te pido a ti, importador, nexo, problema que tenemos que haber entendido y haber leído y haber sacado como conclusión de la lectura de los Incoterms, es que el importador, bien de forma directa o bien a través de un tercero, tendría en la aduana de entrada a la Unión Europea, la aduana de importación, tendría que haber habilitado una garantía o un aval para que éste hubiera soportado la parte de los impuestos fiscales, no las tasas aduaneras que se repercuten directamente en el despacho a quien se obligue o sea representante, en este caso, del exportador brasileño en la secuencia que estamos leyendo. Pero la carga fiscal sí repercutiría en la empresa europea. Bien, por tanto, con una aval o con una garantía se podría formalizar. Por supuesto, cada paso que hemos dado, creo que todos hemos llegado a entender que a medida que vamos aumentando la posición de un elemento, de un Incoterms Word en la simulación que acabamos de plantear de Brasil a Europa, el exportador tiene que tener mayor conocimiento técnico, tiene que tener un mayor soporte de la gestión y el movimiento de la documentación y, por supuesto, tiene que tener un mayor conocimiento de los costes que hay para haberlos repercutido en la factura comercial que se genera inicialmente y que marcará un Incoterm con unos valores. Pero más allá de ello, poco más. Cuando trabajemos con las posiciones FOB, FAS, CFR y CIF, si nos vamos al 2010, las dejaremos habilitadas para graneles. FAS, te dejo las 500 toneladas en un silo del puerto de carga Turabao, norte de Brasil. Ya tu importador, mándame el barco, pero ya sabes que están ahí en ese silo. FOB, te voy a pasar las 500 toneladas al interior del barco, coordinamos muy bien fechas y tiempos de acción, movimiento, cuánto tiempo vamos a tardar en cargar el buque. CFR, te llevo la mercancía hasta, por ejemplo, puerto de Gijón, norte de España, pero te la dejo dentro del barco, barco amarrado al puerto. O te lo dejo CIF, te la llevo hasta el puerto de Gijón, te lo dejo exactamente igual, pero he asegurado el traslado de las 500 toneladas de Turabao hasta Gijón. En el fondo, nuestras grandes conclusiones que tenemos que sacar es que, como profesionales de comercio exterior, no solamente existen los Incoterms 2010. Existen otras condiciones de entrega y existen normas que nos pueden ayudar a que la utilización de un Incoterm se pueda definir o se pueda entender de una forma más precisa o más concisa y ayude, por lo tanto, a eliminar o a suprimir potenciales riesgos o problemas que se suelen dar de los intercambios internacionales. Los Incoterms 2010 no son los únicos, hay más posiciones y, por tanto, como profesionales tenemos que saber manejarlas todas. Que luego, en la operativa del Incoterm, tengamos que trabajar con un operador logístico integrado, está muy bien, pero hay que saber hasta dónde y desde dónde y con qué instrucciones hay que facilitarle para que tanto exportador como importador no cometan
errores y todo sea fluido. Hasta aquí este segundo vídeo de conclusión de nuestro primer bloque trimestral de máster. Repaso, análisis sobre los Incoterms, conciso y preciso. Espero que lleguen también a mi misma conclusión, más allá de que ahora sepamos en una hoja Excel definir los costes y gestionar la parte de la documentación. Gracias.